Bueno, chicos, pues ya estamos grabando. Entonces, pues miren, chicos, respecto a su proyecto, pues en general estuvieron muy bien, la mayoría se ven muy bien, hicieron un muy buen trabajo, pero si se dan cuenta, todo esto solo fue un dimensionamiento. Entonces, ahora nos toca realizar otra parte del proyecto que tiene que ver con la instalación. Si se fijan, hasta el momento no tenemos claro la parte eléctrica, no sabemos cómo conectar estos módulos, no sabemos a qué voltaje, cómo van a ir conectados en la casa. Más o menos ustedes hicieron un acomodo y arreglo para distribuir los módulos en su techumbre o en el lugar que ustedes hayan pues elegido, en que les haya tocado, y los orientaron al sol y todo esto está muy bien. Son muchas partes de un dimensionamiento y del diseño, ¿no? Para elaborar un proyecto y la instalación de un sistema fotovoltaico. Pues resulta ahora que vamos a hablar de algo que se llama inversores. Ya se los había comentado en una clase, pero ahora sí vamos a verlo más a detalle. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Aguántenme. ¿Cómo podríamos aplicar esto en nuestro proyecto? ¿Qué significa? ¿Qué hacen? ¿Por qué son necesarios? Y comercialmente, ¿qué inversor podría yo elegir? Pues miren, los inversores básicamente son una cajita de pura electrónica avanzada, que como les decía en alguna clase, básicamente lo que hace es convertir la energía eléctrica que viene de manera directa con como si fuera una batería de un polo positivo y uno negativo, que es lo que obtenemos de un módulo fotovoltaico. Originalmente, los módulos que ustedes dimensionaron y todo esto que hicieron, ya sean pocos o muchos, de alguna manera todos son como una pequeña batería, una parte positiva y una negativa. Positivo y negativo, positivo y negativo. Los módulos atrás traen una cajita de donde salen dos cables, como los que yo puse aquí, y cada cable no es otra cosa más que el conector positivo y negativo, positivo y negativo. Y entonces, pues lo positivo se conecta a un cable positivo que entra aquí y el negativo, como si fuera un río, le llaman el cable troncal, es como un bus de datos, es la línea por donde corre la energía. El negativo vamos a poner que se conecta aquí, aquí y aquí. Pero el positivo, pues acá, acá y acá, ¿no? Entonces, esto es una conexión en paralelo, si se dan cuenta. Si recuerdan un poquito clases de electricidad, esto simplemente es una conexión de dispositivos en paralelo. Se conectan a un bus de energía, a un cable donde se concentran todas las energías, que sería el positivo y el negativo, ¿no? Entonces se suman todos los negativos y todos los positivos. Y eso es corriente directa. Su símbolo es así. Entonces podemos llamarle en DC o CD, como quieran en español o en inglés, es corriente directa. Y este dispositivo lo que hace es convertir la energía en alterna. Uh-huh. Ese es su símbolo. Es una onda sinusoidal. Entonces lo que se espera a la salida, pues es al menos un cable, que sería el cable vivo, de donde viene la señal, pero siempre se necesita pues conectar a una referencia, que es el neutro. Entonces por eso salen dos cables, y más o menos parecido a lo que les hablaba yo de un enchufe en casa, que en casa teníamos siempre una salida pequeña, una grande, y tenemos tierra. No sé si se acuerdan
del conector. Y que básicamente solo uno era el vivo, que es de donde viene la energía. Este sería el vivo. Este es tierra, que casi siempre se cataloga en color verde. Y el otro sería neutro, generalmente se queda en blanco. ¿Sí? Este es el neutro. La tierra, bueno, esto ya es otro tema que también quizá podremos platicar más adelante. Es para protección eléctrica, para descargas o fallas eléctricas. Pero antes de hablar de la tierra tenemos el neutro, que es como la referencia. Y el otro, pues, es el vivo o el que trae la corriente, ¿no? Pero ya no hay una polaridad. Acuérdense que la diferencia entre corriente alterna y directa es que la corriente alterna ya no tiene polaridad. Es positivo y negativo. Y cambia ciertos valores, un número de veces en el tiempo. Por ejemplo, la corriente alterna que manejamos en América y en México es a 60 Hz. ¿Se acuerdan que les platicaba? 60 Hz. O sea que en cada segundo del tiempo, la corriente se invierte de polaridad 60 veces, de positivo a negativo, 60 veces. Y obviamente pues trae una tensión o voltaje. Pues en México la tensión nominal es de 110, 120, 127 por ahí. Entonces, nosotros necesitamos transformar la energía de los módulos fotovoltaicos. Esta la tenemos que transformar ahora, bueno, a corriente alterna para que sea, sea compatible con los circuitos eléctricos de nuestras casas o empresas, porque toda la energía eléctrica se distribuye en corriente alterna. Acuérdense que gracias a Tesla se descubrió que era la mejor manera de distribuirla, de transportarla sin tantas pérdidas. Y la corriente alterna no nos permite hacer eso. La directa. La directa no nos permite hacer esos grandes viajes porque hay muchas pérdidas. Y la corriente directa solo se utiliza para pequeños circuitos o para, pues, un circuito local, ¿no? O sea, todo lo que está dentro de un celular, de una computadora, ¿no? Todo eso, pues ahí sí se utilizan, pues, circuitos eléctricos de corriente directa. Por eso utilizan pilas clásicas, ¿no? Con positivo y negativo, y todo es corriente directa. Uh-huh. Es lo mejor para la electrónica, para todo lo digital, para el procesamiento de señales, para las computadoras, para todo lo nuevo que tiene que ver con pues, la industria 4.0, ¿no? Pero antes, pues la electricidad de potencia, digamos, altos voltajes, altas corrientes, se transporta en corriente alterna. Y entonces, ¿cómo vamos a saber qué inversor utilizar? ¿Qué inversores existen? ¿Cómo se conectan? ¿Qué pasa? Pues miren, ahora voy a dejar de compartir esto. Les voy a compartir ahora mi pantalla acá. Ustedes deberán recurrir al Classroom y en trabajo en clase. Por ahí en recursos, en algún momento les subí un documento que se llama Requisitos para instalar un sistema fotovoltaico. Esto es lo que les voy a mostrar. Lo voy a abrir de otra manera para tenerlo. Nada más quería que vieran de dónde lo pueden visualizar, ese archivo. Ahora, lo voy a abrir desde mi compu, ¿sí? Un momento nada más. Estoy perdido. Gracias. Miren, no sé si alguno ya lo habrá leído, pero aquí te da toda la información básica
para entender un sistema fotovoltaico. Desde antes comenzábamos a dimensionar. Por ejemplo, te da los términos, ¿no? De qué es un sistema fotovoltaico, qué es un módulo fotovoltaico, etcétera. Y bueno, pues te dice, ¿qué tienes que revisar antes de instalar un sistema fotovoltaico? Pues tienes que revisar ya sea cualquiera de estos tres aspectos. Inciso A, ver el área disponible que tienes para sembrar tus equipos, tus módulos, porque, por ejemplo, en el caso de Roberto, de algunos compañeros, la techumbre quizá en su caso era una casa muy pequeña y estaba llena de obstáculos. Posiblemente ni siquiera había espacio, ¿no?, para instalar un sistema fotovoltaico. A veces hay que considerar eso. Por otro lado también, pues, ¿cuál es el porcentaje de abatimiento que te estén pidiendo en cuestión del consumo eléctrico? O sea, de cuánto consume, cuánto quieres reducir, cuánto quieres abatir de ese consumo eléctrico. Pues no sé, un 50%, etcétera, según lo que te pide el cliente, ¿no? O del presupuesto también. Podrías simplemente basarte, pues es que esto es lo que tengo de dinero, ¿cuánto me puedes instalar? ¿Cuánto me puedo ahorrar? Bueno, una vez que tienes esas restricciones, hay que fijarte en los tipos de instalaciones que existen para un sistema fotovoltaico. Y vamos ahora con lo que son los inversores. Existen tres tipos de instalaciones para convertir la corriente continua en corriente alterna. Ya sea uno, inversores centralizados, optimizadores de corriente directa, que en realidad pues utiliza un inversor centralizado o uno o varios, pero generalmente son pocos, dos o tres, dependiendo de lo grande del sistema. O sea, ya esto es hablar de cientos de módulos fotovoltaicos, o al menos unas decenas. Y la otra es microinversores, que sirven muy bien para pequeños sistemas. Por ejemplo, para los que hicieron sistemas donde ocupaban de 3 a 11 microinversores, incluso hasta 20, 30 módulos, se viene muy bien utilizar microinversores, que esto es equivalente a conectar un inversor por cada módulo. Pero hay que ver qué es esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se puede utilizar un inversor por cada módulo? O se puede utilizar solo uno para muchos, que son los famosos llamados inversores centralizados o de cadena también. Es otro término, aquí no lo menciona, pero inversores de cadena son aquellos que pues conectan varios módulos fotovoltaicos a la vez. Los optimizadores en realidad solo es conectar a cada módulo fotovoltaico una cajita, que es como doparlos, como darles una droga, es simplemente un pequeño circuito electrónico que mejora sus pérdidas y al final los conecta a un inversor centralizado. Después profundo más en esto. Es una buena opción, pero no siempre, dependiendo, ¿no? Entonces, del tamaño de tu sistema fotovoltaico, dependiendo también del presupuesto, los microinversores en general es más caro. Son pequeños dispositivos, pero que hay que comprar uno por cada módulo. En cambio, el inversor centralizado, pues quizás sea más caro, pero solo es uno el que compras. Y bueno, entonces, por ejemplo, para una casa, aquí te comenta que pues utilizar microinversores es lo idóneo. Aquí más o menos se ve un diagrama, ahorita se los voy a poner en otra presentación y les voy a explicar a detalle. En este documento, básicamente está centrado solamente en microinversores, en aplicaciones residenciales, y te habla ya de un modelo específico comercial, que son los microinversores de la marca Enphase, y de hecho me voy a enfocar en esa marca, que dice Enphase, pero ahorita en otra presentación les voy a explicar más general. Primero quiero que vean las partes del sistema fotovoltaico en una casa, ¿no? O sea, cómo lo voy a instalar, ya sea para un sistema centralizado o de microinversores. Por ejemplo, esto que ven aquí, la primera es con un inversor centralizado, luego les voy a mostrar los microinversores. Es muy general esto. Miren, vamos primero a esta imagen. Tienen aquí ya su arreglo, como ustedes más o menos ya diseñaron para su proyecto. Y siempre hay una zona de conexiones
Por lo menos hay una caja de conexiones donde se reúne todos los cables que vienen del arreglo fotovoltaico. Eso se ve aquí, mira, es esta cajita, que es el primero desconector en corriente directa. Esto que están viendo aquí pertenece a un tipo de sistema que es el de inversor centralizado. El inversor es este blanco con azul. Ven que es una caja grande. Realmente es una megacomputadora, o sea, es pura electrónica. Y primero, como bien, los módulos vienen en corriente directa, como si fueran pilas, están en CD, entonces se debe poner un desconector en corriente directa, como protección, ¿no? Desconectar esto, ¿no? Ya luego de ahí entra al inversor la conexión, el inversor pues convierte la energía, alterna, entonces inmediatamente después ahora viene un desconector pero en corriente alterna, como dice aquí. Y ya luego viene la caja el tablero o el tablero de distribución, se llama, donde se conectan todos los circuitos, tanto de alimentación de la casa como los que vienen del sistema solar. Miren, le llama tablero principal de distribución y ya en corriente alterna. Después de este viene el medidor bidireccional, ¿no? Del medidor bidireccional se conecta a la cometida de la casa. La cometida de la casa es el tubo ese que ven ustedes en una de las esquinas frontales, de donde vienen los cables del poste de la calle. Ahí baja el vivo. A veces neutro, a veces no. Realmente de la CFE generalmente solo te conectan el vivo. El neutro sale de la instalación eléctrica de tu casa. Y entonces entra el medidor bidireccional ahora, que puede medir la entrada o salida de energía desde la casa o desde la red. Y bueno, entonces todo se concentra en el tablero principal. Hay tierra, obviamente, y como les comento, solo hay un inversor, ¿no? Todo está centralizado por un inversor. Pero obviamente este inversor tendrá que tener la capacidad para recibir toda la potencia de este arreglo. Y entonces donde vamos ya conectando las ideas que nosotros ya generamos en el proyecto anterior. Ustedes, ustedes emitieron un valor de potencia pico de su sistema completo. No sé, por ejemplo, 1.5 kilowatt pico, 1500 watt pico. Justamente esa es la potencia en suma de todo tu arreglo fotovoltaico. Entonces, si tú quieres utilizar un inversor centralizado, tendrás que buscar en el mercado un inversor que tenga la capacidad de recibir 1500 watts como potencia máxima. Obviamente hay valores, ¿no? Y rangos. Entonces, ahorita vemos eso, ¿no? Poco a poco, los inversores. Por otro lado, está el sistema fotovoltaico conectado mediante microinversores. Aquí está muy simplificado, pero ya sea pequeño o grande tu arreglo, por cada módulo fotovoltaico, a cada uno le vas a conectar. Obviamente aquí abajo hay estructura metálica y en la estructura se le acopla una cajita que es el famoso microinversor. Uno por cada módulo. Ahora también ya están saliendo unos microinversores que son medianos, digamos, en realidad, porque cada dispositivo te permite conectar de 2 a 4 módulos, por ejemplo. Ya no uno, ni todos, sino dos, por ejemplo, en parejas o en tercias. Eso varía pues de la potencia que es capaz, ¿no?, de recibir. Ahorita vemos eso en fichas técnicas. Entonces, lo interesante de los microinversores es que cada microinversor, a la salida inmediatamente del módulo, convierte la energía de directa a alterna inmediatamente. Entonces, ya si se fijan aquí, les digo, esto está muy simplificado, pero más o menos relacionándolo con este, ya no habría un desconector en corriente directa, porque ya el arreglo ya no bajaría en corriente directa, ya bajaría en corriente alterna. Imagínate en esta casa, si a cada módulo tú le conectas un microinversor, cada microinversor convierte la energía de cada módulo por separado. Y a la salida de cada microinversor, como el dibujo que les hice al principio de la clase, pues ya sale la energía y ya sale en corriente alterna. Entonces,
Ya, de hecho, pues no va a haber otro inversor, ya se transformó la energía y pues, este, pues ahora ya nada más hay que recolectar esa corriente alterna, ya va directamente al tablero. Hay diferentes acomodos, pero va prácticamente directo al tablero. Aquí bajan los diferentes este, cables en corriente alterna, puede ser un solo cable troncal, pueden ser también varios. Se conectan a un tablero de distribución y ya prácticamente de ahí se reparte toda la energía a la casa mediante el tablero eléctrico. Se le conecta también, es lo interesante, un aparato de monitoreo remoto, que ahorita os voy a platicar, es este blanquito, y se conecta a la red de la casa, al internet. Y con eso tú puedes monitorear tu sistema fotovoltaico, que es lo que yo les mostraba en clases anteriores, de que me metía ahorita les muestro, me metía a un monitoreo remoto del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del IFT. Y eso lo podemos ver gracias a ese aparatito. Pero bueno, miren, aquí está el diagrama de conexiones, aquí está un módulo fotovoltaico, aquí está otro, son 3, y cada uno tiene su inversor, pasa de corriente directa a corriente alterna. Cada uno a la entrada tiene un positivo y negativo, que es de cada módulo, y a la salida, aquí se ve un solo cable, pero realmente es un cable eh, que está constituido por varios hilos adentro, parecido a lo que se ve aquí. En esta parte, de hecho, pertenece al cable troncal, se le llama, donde se conjuntan se suman la energía, la corriente alterna de cada uno de los microinversores. Cada microinversor trae un cable que por dentro a la vez trae al menos 3, que es al menos, como viene aquí en colores, por ejemplo, cable negro, que es línea 1, rojo, línea 2, si es que hay 2 líneas, son 2 vivos, blanco, neutro o púrpura es el neutro, y verde tierra, siempre tiene que tener tierra esto. Y entonces se conectan con conectores especiales, ya comerciales que venden, y entran al troncal. Y aquí ya se separan en una caja de conexiones, se detalla bien, se ve dónde queda el negro, el rojo, neutro y tierra, y esto ya va al tablero o al distribuidor, al tablero de distribución. Así como un circuito consume, un circuito el del refri, el circuito del segundo piso, el circuito de la bomba, de lo que sea, así como se consume, también se genera. En el mismo tablero eso ya depende del eléctrico, puede poner tableros independientes, pero al final se conectan en algún momento. Hay unos circuitos que no van a ser de consumo, sino de generación, que son los circuitos de los microinversores. O simplemente un solo circuito del inversor mayor, si es que fuera un inversor centralizado. Y se sincronizan. Por eso les insistí tanto en los 60 Hz, porque lo genial de estos aparatitos inversores, ya sean micros o centralizados, es que es pura electrónica avanzada, son como mini computadoras, porque tienen que sincronizarse a la red. Recuerden que se tienen que entrar a una frecuencia de oscilación de 60 Hz. Si no lo hacen, entonces causan, pues, problemas, ¿no? En la red. Entonces, todo eso tiene que ver con certificaciones, normas, todo esto lo verifica CFE, etc. Bueno, chicos, ¿cuánto tiempo nos queda? 6 minutos. Bueno. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien por ahí? ¿Alguna duda, comentario? Pues más o menos. Vamos empezando, vamos poco a poco. Este es un último periodo parcial, el cuarto periodo parcial, y pues no todo va a ser de esto. Yo espero que nada más pues veamos un poquito y como una tarea, para que estén todos muy atentos, chicos, por favor, los que están escuchando, como una tarea quizá va a ser como complementar el proyecto que ya hicieron, agregándole esta última parte. Si nos da tiempo, pues revisar algunas otras cuestiones, ¿no? Sobre ya pues la materia, que no es solo esto. Pero que esto es muy importante porque casi todos aquellos
proyectos de generación renovable tienen que convertir ya sea energía alterna directa o directa alterna. Pero los inversores son muy importantes, no solo en aplicaciones solares, sino eólica, cualquier cosa que tenga, por ejemplo, baterías, ¿no? Porque quizá que aguardar a lo mejor la energía generada en baterías, entonces hay que pasar de alterna directa. Y bueno, pues por eso me gustaría mucho que conocieran los famosos inversores. El resto de este documento, si quieren verlo, ya tiene que ver con tubería, con, por ejemplo, el centro de carga o tablero de distribución. Este es pequeño porque es para una casa. Incluso aquí menciona las normas que hay que seguir, entre otros detalles, ¿no? La estructura. Hay una foto de inversor. Para que vean más o menos de qué estoy hablando, les voy a entonces presentar a algunos inversores comerciales. ¿Vale? Voy a ir a otra presentación. Sí, aquí pueden ver muchas cosas interesantes. Sus proyectos, por ejemplo. Estaba viendo si aquí viene el Space, pero no viene. Entonces, ya tengo aquí abierto esto. Bueno, antes. Aquí está. Esta es la ficha técnica de un microinversor. No es realmente el microinversor más reciente, pero quisiera hacer la práctica con que tenemos toda la información y pues es un inversor muy bueno que salió en el mercado como hace unos 2 años. Se llama Enphase M250. Es este aparatito que ven aquí, o sea, no tiene más que una 20 centímetros de largo por 30 centímetros por 20 de ancho, o sea, son chiquitos. Vean aquí, estos son los cables MC4. MC4 es el tipo de conectores de toda aplicación fotovoltaica. Son los conectores que salen de un módulo fotovoltaico. Atrás de un módulo fotovoltaico salen dos cables, igual que esto así, pero más largos. Hay un hembra y un macho. Estos incluso los podría conectar entre sí, pero pues no ganaría nada, ¿no? De hecho, fue lo que hice en una presentación que les platicaba, ¿no? Para ver el potencial de los módulos fotovoltaicos, que yo les decía, que si cortocircuitaba, ¿dónde está? Rápido se los pongo para que, a ver si se acuerdan de esto. Ya me perdí, no sé ni dónde estoy. Creo que es esta. Aquí miren, les mostraba que si tú juntas los cables, bueno, aquí no se ven los conectores MS4, porque aquí en esta práctica, hagan de cuenta que se pusieron en serie 3 módulos de estos. Y entre ellos se conectaron en serie, en cadenita, los MS4, y al final se les puso una extensión. Para que, como sean muchos, no alcanzaba el cable, entonces se les puso pues, cable pelado, como este. ¿No? Cable de clásico, ¿no? Y ahí se ve como si cortocircuitas, pues se hace un arco eléctrico, ¿no? Pero bueno, lo que les quería comentar entonces es que los módulos fotovoltaicos así vienen, se llaman MS4. Entonces, pues del módulo fotovoltaico se conecta aquí, positivo y negativo al microinversor, y luego pareciera que solo sale un cable. Pero ven que está ancho aquí, es por el conector comercial, ¿no? De este tipo de microinversores. Realmente tiene varios pines aquí y salen varias líneas, ¿no? El neutro, el vivo, la tierra, etc. Y esto se conecta al cable troncal. Esto es corriente directa y ya esto sale en corriente alterna. ¿Ok? Vamos a revisar la ficha técnica ya con detalle en unos momentos más para poder, antes de que se corte esto, ¿verdad? Se va a cortar. Bueno, si se corta, por favor, chicos, ahorita nos conectamos de nuevo, ¿no? Y bueno, pues sí, mejor de una vez. ¿Sale, chicos? Ahorita nos vemos.
No voy a cerrar esto, ¿sale?